Si había algún punto que observar, no lo observarán aquí. Bueno, muy bien. Vámonos entonces rápidamente con lo que sería. ¿En qué nos quedamos de nuestro temario? A ver, ¿quién me recuerda, por favorcito? ¿En qué nos quedamos del temario? ¿Alguien me puede decir? Profe, ¿sabe decir que no me acuerdo? ¿Cómo? Estuvimos viendo el desarrollo cognitivo en los 3 primeros años y nos puso sensación y memoria. Bien, así es. ¿Qué caracteriza la memoria en el infante? Digamos, en los primeros años de vida. Porque incluso hasta les puse un videito de Curiosamente y toda la onda, ¿eh? ¿Cómo son de veras? Qué barbaridad. A ver, ¿qué caracteriza la memoria en el infante? ¿Por qué no recordamos? Ah, ya me acordé en qué nos quedamos. ¿Por qué no Bueno, nos recordamos? yo tengo que según, bueno, al parecer es amnesia infantil. Eso. Porque todos se quedan en el inconsciente también, ¿no? Bueno, eso lo dicen los psicoanalistas, ¿no? Está bien. Eso lo dicen los psicoanalistas, ¿no? Esa es una respuesta psicoanalítica. No está mal, ¿no? No está mal, claro. Son huellas que quedan en la parte inconsciente, ¿verdad? Pero digamos que desde el punto de vista cognitivo y neurocognitivo, hay un fenómeno que se llama poda neuronal. ¿Alguien recuerda eso? ¿O no? Estamos así, como el chiquillo que está aquí, digo, ni me acuerdo. ¿No era de que eran algo de las neuronas? Uh-huh. Sí. De que se van como que, bueno, no destruyendo, pero se van eliminando y nacen unas nuevas y eso hace que algunos recuerdos también se desvanezcan y porque también para generar un recuerdo en la memoria hay que tener desarrollado el lenguaje o las emociones, porque con eso vinculamos. Entonces, como es un bebé, pues aún no desarrolla bien las cosas o que siente o diferenciar qué siente la otra persona, pues no conecta un vínculo para generar un recuerdo. Bien, muy bien, excelente, Karime, así es. Entonces, en este sentido, hay otro fenómeno que se llama la neurogénesis. ¿Alguien recuerda lo que es la neurogénesis? ¿No? ¿Nadie? A ver, vamos a volver a observar, ¿sale? Vamos a volver a observar el video, ¿sí? Porque andamos así como que medios destanteados con tanta evaluación y con tantos situación. Necesito que me rescaten, por favor, el concepto de neurogénesis y el concepto de poda neuronal, ¿sale? Neurogénesis, poda neuronal, y amnesia infantil, ¿sale? Y que me respondan a la pregunta, por favor, esto que me respondan a la pregunta. ¿Por qué los niños no tienen recuerdos de su infancia? ¿Sale? Por ahí, Karime ya nos dio por ahí una noción, una idea, ¿sí? Con esto que quede bien claro, porque por ahí van a venir preguntas de examen. ¿Sale? Bien. Vamos entonces. Me dicen si se escucha, ¿eh? Este video es presentado por nuestros benefactores de Patreon y Se escucha, YouTube. maestro. El tema ha sido seleccionado por ellos. Tú también puedes votar y proponer temas, estar en los créditos o hasta recibir saludos. Ingresa a patreon.com/curiosamente o dale clic al botón unirse en nuestro canal de YouTube para conocer cómo obtener estos y otros beneficios. Piensa en el primer recuerdo que tengas de tu vida. Si ya eres adulto, casi seguro que tu primer recuerdo es después de los 2 años y que el recuerdo sea confuso e incompleto. De hecho, si piensas en tus primeros 6 años de vida, quizá tienes pocos recuerdos en comparación con los de tus años de adolescencia. Si en estos primeros años aprendemos tanto y son tan importantes para nuestro crecimiento, ¿por qué no recordamos nuestra infancia?
Para 1910, un par de psicólogos ya habían notado esta particularidad, entre ellos Sigmund Freud. Freud notó que la mayoría de sus pacientes no tenía muchos recuerdos de sus primeros 6 u 8 años de vida. Pensaba que se debía a que los pacientes habían reprimido sus memorias debido a traumas y acuñó el término amnesia infantil. La amnesia infantil no se debe específicamente a traumas. En general, ningún adulto es capaz de recordar algo antes de los 2 años de edad. Los que recuerdan sucesos previos a esta edad es porque alguien se los contó o porque lo vieron en un video o fotografía. Estas primeras memorias son tan frágiles que estudios han demostrado que es muy fácil que formemos recuerdos falsos si se nos dice que ocurrieron antes de los 10 años de edad. Solo el hecho de imaginar un recuerdo puede hacernos creer que realmente sucedió. Por eso, cualquier recuerdo de nuestra infancia temprana debe ser tomado con precaución. Lo contrario ocurre de los 10 a los 30 años y específicamente en la adolescencia. Esta es la época de nuestras vidas que más recordamos. De seguro recuerdas las letras de las canciones que escuchabas de adolescente e incluso los pasos de baile. A este fenómeno se le conoce como golpe de reminiscencia. Se cree que esta etapa la recordamos muy bien porque es cuando se forma una imagen de nosotros mismos y esos recuerdos nos permiten tener una identidad. Estas memorias también tienen un componente emocional importante. Lo más probable es que tus recuerdos más vívidos sean aquellos de emociones intensas. De pequeños no hemos desarrollado completamente nuestras emociones. Estas florecen durante la adolescencia. También al crecer y aumentar nuestra capacidad de comunicación, recordamos mejor. Se ha visto que hablar sobre un suceso hará que lo recuerdes después. Un sentido de ti mismo, el desarrollo de emociones y de lenguaje ayudan a mantener las memorias, pero no explican la amnesia infantil. Otros mamíferos que al igual que nosotros siguen desarrollando su cerebro durante su infancia sufren de amnesia infantil. Entonces quizá al nacer nuestro cerebro no está lo suficientemente desarrollado para formar memorias. Pero no es como que los bebés no tengan memoria. Claramente reconocen a sus padres o saben que si hacen una rabieta pueden saltarse la comida y llegar al postre. Esta memoria es nuestra memoria semántica y es la que usamos para guardar conceptos, causas y efectos. Los niños y bebés también cuentan con memoria episódica, que es la memoria que usamos para recordar acontecimientos. En un estudio se vio que los niños de 2 años son capaces de formar recuerdos de sucesos y hablar de ellos días o semanas después. Y en otro, niños de 3 años recordaban un evento, como unas vacaciones. 4 años después podían recordar 60% del suceso. Lo curioso es que sí, recordamos muchos eventos y luego los vamos olvidando. Entonces, ¿qué pasa? La memoria episódica se almacena en diferentes partes de la corteza. Tomemos el recuerdo de una fiesta. La música que escuchabas se almacena en la corteza auditiva, mientras que lo que veías se almacena en la corteza visual. El encargado de juntar todo en un recuerdo es el hipocampo, y ahí está la clave de por qué se nos olvida nuestra infancia. Aunque nuestro cerebro se sigue desarrollando a lo largo de nuestra vida, el hipocampo es una de las pocas regiones en la cual se siguen generando nuevas neuronas en un proceso conocido como neurogénesis. Durante nuestros primeros 6 años de vida, en el hipocampo se producen nuevas neuronas constantemente y a gran velocidad. Conforme pasan los años, se siguen produciendo neuronas, pero de forma mucho más lenta. La producción masiva de neuronas nuevas crea una masa de conexiones. Como todo cable enmarañado, para evitar un sobrecalentamiento o una falla, se requiere que las conexiones viejas se eliminen y que se reorganicen los cables. Este proceso de eliminación y reorganización se conoce como poda sináptica. La poda sináptica hace que tu cerebro trabaje de manera eficiente, te permite hacer nuevas conexiones y almacenar nueva información, pero en el proceso se pierden conexiones e inclusive neuronas. ¡Ay, mis neuronitas! En un estudio, a ratones bebés se les dieron descargas eléctricas. ¡Ay! Semanas después, parecían
olvidar el incidente y se paseaban por los lugares donde habían recibido el choque. Cuando los científicos pararon la neurogénesis de los ratones, estos recordaban la descarga eléctrica y evitaban los lugares donde la habían recibido. Y también se hizo lo contrario. A ratones adultos se les dieron descargas eléctricas y activaron la neurogénesis. Los ratones olvidaban la descarga y se paseaban por los lugares que antes evitaban. La neurogénesis y la poda sináptica ocasionada por ella son las causantes de nuestra amnesia infantil. Así, el precio por tener nuevas neuronas son nuestros recuerdos. Curiosamente, cuéntanos, ¿te gustaría conservar los recuerdos de tus primeros años de... Muy bien. Entonces, ahora sí, chicas, cuéntenme por qué no recordamos nuestra infancia. A ver, te escucho, Monse. Pues lo que yo entendí es de que por, por eliminar neuronas y por irlas actualizando, por así decirlo, pues vamos perdiendo nuestros recuerdos. Bien, excelente, muy bien, así es. Sin embargo, existen ciertas memorias que se mantienen, ¿no? Es decir, vamos manteniendo recuerdos, de acuerdo, aquí menciona dos de los varios tipos de memoria que tenemos, y uno es la memoria semántica y otro es la memoria episódica, ¿no? ¿Alguien recuerda la distinción entre la memoria semántica y la memoria episódica que mencionan acá? A ver. La semántica serían los conceptos que el niño no olvida, como quién es su mamá o quién es su papá. Y la episódica es de que en un momento dice, si hago rabieta, pues me salto al postre. Bien. La semántica tiene que ver con los significados. ¿Quién es mamá? Como bien lo dice Karime, ¿quién es papá? ¿No? Esos son los significados que vamos guardando. Y los significados que de alguna manera son más útiles para nosotros, para ser funcionales, se van conservando en la memoria, ¿sí? Y la memoria episódica tiene que ver con este aprendizaje y estas memorias que vamos teniendo de los episodios. Es como la memoria histórica, ¿sí? La episódica es qué ha pasado y qué ha aprendido, qué ha pasado de acuerdo a las consecuencias, ¿verdad? Igual, las asociaciones que son más útiles, pues se van conservando, pero las que no, pues definitivamente las vamos olvidando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los niños está muy presente este proceso de neurogénesis, en donde está súper activo y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el cerebro tiene que optimizar los recuerdos que le son más útiles para poder generar nuevas conexiones sinápticas, ¿sí? Entonces, fíjate qué padre, qué interesante, ¿no? Muy bien. Hasta aquí. ¿Vamos claros por acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Yo creo que Perfecto. sería la neurogénesis, La porque es que pasó muy neurogénesis. rápido. ¿Mande? Es que pasó muy rápido. ¿Qué pasó muy rápido? El video, bueno, yo lo sentí un poco rápido. Sí, es que son como son videos chiquitititos, ¿sí? Son digamos, como que muy, pues digamos como que te entregan la información como muy concreta, ¿no? Muy específica. Pero sí, efectivamente, en este caso, la parte de la neurogénesis tiene que ver con esta cuestión de la generación de nuevas conexiones sinápticas, ¿sí? A ver, vamos a ver aquí una, ¿cómo se llama? Una laminita que tengo por acá. Creo que esto ya lo habíamos visto en algún momento en psicología de la psicología educativa. Por acá lo tengo. A ver, déjame ver. ¿Alguien recuerda lo que es un engrama? ¿O no? A ver, cuéntenme. A ver, vamos a ver acá. Ok. A ver, nuestro cerebro tiene como esta parte, digamos, de estas huellas o estas impresiones
que nos dejan las experiencias, que incluso se van presentando desde la parte, digamos, incluso desde la etapa prenatal, es decir, desde antes del nacimiento, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro está conformado por miles y millones, ¿sí?, de estas células que se llaman neuronas. Las neuronas, como ya sabemos, ¿sí? Las neuronas son como los cables, ¿sí?, que van a pasar toda la información sensorial para captar las experiencias a través de nuestros sentidos. Entonces, cada vez que tú escuchas algo, cada vez que tú, digamos, percibes algún elemento del ambiente, estás realizando conexiones sinápticas. La conexión sináptica es la conexión entre neuronas. Es como que se empiezan a juntar los cables acá, ¿no? Y digamos que esta conexión la conocemos como sinapsis, ¿sí? La sinapsis es la conexión de una neurona con otra para generar, digamos, este nuevo conocimiento. Cuando el conocimiento se refuerza y se refuerza y se refuerza y se refuerza y se refuerza, lo que ocurre es que se crea una huella, ¿sí? Es como cuando caminas en el pasto muchas veces sobre el mismo camino y ¿qué pasa? Se va haciendo como la línea del camino, ¿no? Así las neuronas hacen como sus vías de comunicación y entonces es cuando generamos un aprendizaje, una memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, en los niños, ¿sí?, estas conexiones están a mil millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que tienen demasiada capacidad y estas nuevas conexiones se van generando y se va generando nuevas neuronas, que ese es el concepto que denominan en el video como neurogénesis. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa? Como hay demasiado contenido, el cerebro también necesita optimizar las conexiones que requiere que sean útiles. Porque imagínense almacenar todos los recuerdos, pues vaya, o sea, no, explotaríamos de tanta información. El cerebro necesita optimizar la información, ¿para qué? Para guardar lo que realmente le es útil, ¿sí? ¿Y qué es lo que le es realmente útil? Por ejemplo, primero los significados, ¿sí?, que hace alusión ahí a la memoria semántica. Es decir, quién es papá, quién es mamá, quiénes son mis hermanos, ¿sí?, dónde vivo, ¿sí?, qué es casa, ¿sí?, cuando empezamos a desarrollar las palabras. Y la memoria episódica, aunque la memoria episódica igualmente se va borrando de acuerdo a la neurogénesis y a este proceso que denominamos la poda neuronal, ¿sí?, que la poda neuronal es la pérdida de las conexiones neuronales que no son funcionales en ese momento. Entonces, este proceso de regeneración de neuronas es lo que conocemos como neurogénesis y es lo que nos cuesta a nosotros el no recordar nada en nuestra infancia, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ahí estamos, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicas, de la memoria en los bebecitos? ¿Cómo No, maestro, vamos? gracias. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, ahora, se empiezan a dar, aparte del, ¿cómo se llama? Aparte de lo que es la memoria, se empiezan a dar los primeros aprendizajes en los primeros años de vida, ¿sí? A ver, ¿quién me define qué es un aprendizaje, por favor? ¿Y qué diferencia hay entre aprender y memorizar? ¿Será lo mismo? Porque hablábamos ahorita del proceso de memoria, pero aprender, ¿será lo mismo que memorizar o serán procesos diferentes? A ver, mis pedagogas, porque ustedes son especialistas en esto, ¿eh? Son Ustedes procesos diferentes. son procesos diferentes. Gracias, Jaime. ¿Por qué son procesos diferentes?
Perdón si tengo apagada la cámara, es que no sé por qué a veces no la puedo prender. Bueno, ahí dice que el aprendizaje es un cambio en el comportamiento y en las estructuras del pensamiento. Y la Ujú, memoria nada más es como para guardar recuerdos, almacenarlos y ya después recuperarlos en el momento que se necesiten. Y ujú. el aprendizaje es de la conducta cognitiva, afectiva, Bien. había otra, no, sí, cognitiva, afectiva y me falta una. El conductual. El conductor. Ujú, así es. El aprendizaje lo podemos ver en el cambio de las estructuras del pensamiento, en el cambio de significados, en el cambio de conductas, principalmente de conductas, y también en el cambio en términos de de las reacciones afectivas y actitudinales. ¿Va? Muy bien. Entonces, para empezar a ver estos primeros aprendizajes y esta primera evolución, vamos a recordar a mi querido Jean Piaget. A ver, quiero que me digan ustedes qué recuerdan, porque Jean Piaget lo hemos visto creo que desde primero, ¿eh? Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de Jean Piaget, niñas? Yo recuerdo las etapas de Jean Piaget. Ok, adelante. Son la sensorimotora, la preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales. Soy Lala. No, ya. Mi vida, no me hiciste el día, me hiciste la semana, híjole. ¿Eh? Muy bien, qué bonito. Así es, así es. Acuérdense que para Piaget, ¿sí? Los niños van desarrollando patrones de conducta y reacciones conductuales, ¿sí? De una misma manera de acuerdo a la evolución biológica que ellos van teniendo, ¿no? Entonces, Piaget se daba cuenta de que las reacciones en las cuales un niño tenía una determinada edad respondían a una tarea de manera muy similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, como nos lo comenta mi querida Dani, pues tenemos 4 etapas del desarrollo cognitivo o intelectual. Que esto, chicas, va a venir en el examen, ¿eh? O sea, sí o sí viene en el examen, ¿eh? Así que, Dani, ya tienes por ahí una buena. Muy bien. Entonces, las etapas las vamos a desarrollar en 2 fases, ¿sí? O en 2 grandes etapas, las etapas prelógicas y las etapas lógicas, ¿sí? ¿Por qué les llamo etapas prelógicas? ¿Alguien me puede decir por qué les llamamos etapas prelógicas? Chicas, Porque apenas el niño va a pasar a realizar las operaciones lógicas, es como un pre, eso, como un antes. exacto. Se les llama prelógicas porque el niño todavía no ha desarrollado la capacidad de realizar operaciones lógicas, ¿verdad? Entonces, en las etapas prelógicas tenemos las primeras 2, que sería la etapa sensoriomotriz y la etapa preoperacional, ¿sí? Entonces, en la etapa sensoriomotora, que es más o menos del recién nacido hasta los 2 años o 24 meses, la misión de la etapa sensoriomotora es que el niño aprenda a coordinar su cuerpo. Es decir, el niño nace con una serie de reflejos arcaicos. ¿Se acuerdan que veíamos reflejos arcaicos? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, dime, Karen, un reflejo arcaico, el que tú quieras. El reflejo de Moro, El reflejo de Moro. ¿En qué consiste el reflejo de Moro? mm, en que el niño mm, algo de los movimientos de las manos, no. Por ahí vas. A ver quién le ayuda con el reflejo de Moro. Yo, maestro. Dale. El reflejo de Moro es cuando es una acción de sobresalto. Cuando echan el bebé hacia atrás, él instintivamente extiende los brazos como para no caerse.
Eso, exactamente, es el reflejo de Moro, ¿no? Tú inclinas al bebecito hacia atrás y entonces el niño abre los brazos y como que tiende a inclinarse o arquearse hacia adelante, ¿no? Entonces, esos reflejos Moro, Babkin, Babinski, natatorio, son reflejos que van perdiéndose, porque el niño ya va aprendiendo a coordinar su propio cuerpo. Entonces, la misión de la etapa sensoriomotora es que el niño deje esos reflejos porque ya va a aprender a coordinar y a mover su cuerpecito. ¿Sí estamos? Y aparte, tiene que desarrollar una capacidad que Jean Piaget denominaba la permanencia del objeto. ¿Alguien recuerda qué es la permanencia del objeto? Es saber que los objetos siguen existiendo a pesar de que no los puedes ver. Esto, bien, muy bien, excelente, Karime. Ahí tienes otra pregunta del examen, ¿eh? ¿Qué es la permanencia del objeto? Efectivamente, es la conciencia de saber que las cosas existen, aunque no estén en mi campo visual, ¿sí? Entonces, ahí tienes los principales logros de la etapa sensoriomotora, ¿sí? Después, el niño va a pasar a una etapa que se llama etapa preoperatoria. Y se llama preoperatoria porque es una etapa como puente entre la operación prelógica y la operación lógica. Entonces aquí ya aparece el lenguaje, hay pensamiento simbólico, es decir, hay una memoria consciente del niño, ¿sí? Pero su pensamiento todavía está muy limitado, ¿sí? Por las acciones físicas. El niño se deja guiar todavía por sus apariencias. Entonces, en este caso, ¿sí? El niño va a estar limitado por las capacidades de conservación, seriación, clasificación, y es muy egocéntrico, ¿sí? Eso lo vamos a ver en su momento, chicas, ¿vale? Ahora, tiene las etapas lógicas. Las etapas lógicas son dos: las operaciones concretas y las operaciones formales. ¿Alguien recuerda la diferencia entre operaciones concretas y operaciones formales? Que me la pudiera decir. Acuérdense que las operaciones concretas van a ser operaciones lógicas, pero en base a una realidad concreta, ¿sí? Mientras que las operaciones formales son operaciones lógicas que el niño va a poder realizar con capacidades de abstracción, es decir, el niño ya no, ya en este caso ya no es niño, ya es adolescente. El adolescente ya tiene la capacidad de hacer juicios lógicos de aspectos que él no ve, pero que sabe que existen. Por ejemplo, la religión, la política, la física, la química, la biología, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar básicamente primero en la etapa sensoriomotora o sensoriomotriz, ¿sí? En este caso tenemos un periodo que va a durar de los 18 meses a los 2 primeros años. Y como se los decía, este periodo lo vamos a entender como un periodo de entrada sensorial. La misión de la etapa sensoriomotora, chicas, es que el niño aprenda a coordinar su cuerpo y que conozca el mundo, ¿sí? Entonces, los bebés van a aprender acerca de ellos mismos, de su mundo, mediante su actividad sensorial y motora, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá en este caso lo que ocurre es que el niño va a conocer el mundo, viene a conocer el mundo, a eso viene, ¿sí? Viene a desarrollar sus primeros esquemas del mundo, a conocer el mundo. Y mucho de lo que va a conocer, lo va a conocer a través de la boca, porque acuérdense que las manitas están todavía muy chiquititas para poder desarrollar, ¿no? Digamos, esta experimentación de los objetos. Entonces, mucho del aprendizaje se centra en la boca. Era lo que veíamos en el video de la vez pasada, ¿sí? Entonces, esperamos que al terminar la primera etapa,
esto es la etapa sensoriomotora, el niño haya desarrollado su concepción del mundo y lo vamos a ver reflejado en dos avances principales. Uno, que es la permanencia del objeto, y el otro que es el desarrollo de patrones generales de conducta. Estos son dos indicadores clave, ¿sí? Para poder entender cómo va evolucionando intelectualmente el niño. ¿Vale? Entonces vamos a ver la parte de los patrones de conducta, ¿sí? El patrón de conducta es la serie de acciones o de movimientos dirigidos hacia un objetivo específico. Es decir, el niño tiene que ir aprendiendo a desarrollar conductas derivadas de sus propias acciones, ¿sí? ¿Cómo el niño va desarrollando sus propios movimientos? ¿Cómo va desarrollando, digamos, sus propias acciones? Bueno, pues lo va a hacer a través de lo que vamos a conocer como las reacciones circulares que denominaba Piaget, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo el niño, a través de los meses en que va evolucionando, va a ir desarrollando estos patrones de conducta, ¿vale? Entonces, el primero, invariablemente, es el uso de reflejos, ¿sí? Es decir, el niño, evidentemente, naciendo, ¿qué es lo que va a ocupar? Sus reflejos, ¿sí? Ya nos decía por ahí Karen, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de Moro, ¿no? ¿Qué otros reflejos recordamos, chicas? A ver, díganme, ¿qué otros reflejos? Porque esos vienen en el examen, ¿eh? ¿Qué otros reflejos ocupamos? El de búsqueda, Reflejo de búsqueda de succión, muy bien, Monse. ¿Ese en qué consiste? en que se le agrega algo a la, bueno, se le acerca algo a la boca y empieza como a succionar, como se le dice. Muy bien, excelente. Es decir, ponemos un dedito cerca de la boca, ¿no? Y entonces el niño como que aparenta o hace este movimiento de succión y de búsqueda, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro, chicas? El natatorio, El natatorio, bien. ¿Ese cuál es, Karime? que nacemos con la capacidad de poder nadar, pero a lo largo de nuestra vida pues se nos va esa ay, ¿cómo se dice? Capacidad. Ajá, así es. Se olvida, ¿eh? Fíjense cómo los bebecitos nacen sabiendo nadar. Es la única capacidad que es el único reflejo, chicas, que recuperamos en la edad adulta o bueno, durante la infancia, ¿no? Es decir, nacemos sabiendo nadar y lo olvidamos, ¿sí? Y después lo aprendemos por patrón de conducta y por aprendizaje, pero realmente uno nace sabiendo nadar, ¿no? Muy bien. Uno más. ¿Qué otro? El reflejo de marcha, ¿Cuál es ese, Yelsi? cuando los paran y empiezan a Ajá, patalear. eso, bien. Ahí está el reflejo de marcha, ¿no? Ese es otro de los reflejos. Entonces, lo primero que el niño va a tener para poder accionar en el mundo son sus reflejos, porque no conoce. Y los reflejos tienen una finalidad de supervivencia para el niño. ¿Sí? Es decir, tienen la finalidad de proteger su existencia, porque el niño, pues ahora sí que no sabe ni qué onda con la vida, ¿no? Pero ya vimos que los reflejos tienen que ir desapareciendo conforme pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ya posteriormente vamos a pasar a lo que conocemos como las reacciones circulares primarias. De los primeros los 4 meses, los niños aprenden a repetir una sensación agradable que deriva de la propia acción con su propio cuerpo, ¿sí? Aquí tienes un ejemplo, por ejemplo, el niño va a, por ejemplo, estira los brazos, ¿no? Empieza como a hacer determinados movimientos de manera arbitraria, ¿no? Y entonces, súbitamente, por ejemplo, aquí tienes el ejemplo, súbitamente el niño se lleva el dedo a la boca. Lo puede descubrir de manera como muy espontánea, ¿no? Entonces se da cuenta que eso genera placer. Las acciones que resulten placenteras o cómodas para el niño,
el niño va a tender a volver a hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el niño lo vuelve a hacer, ¿sí? A eso lo conocemos como reacciones circulares primarias. ¿Cuáles son las reacciones circulares primarias? Cuando el niño, derivado de su propio cuerpo, aprende a repetir sensaciones agradables. ¿Por qué? Porque en esta edad, chicas, pues el niño solamente se tiene a sí mismo en ese momento. Es decir, el niño no puede desplazarse, ¿sí? Necesitamos acercarnos para darle su comidita. ¿Sale? Entonces, ese es el primer patrón de conducta que aprende el niño, ¿sí? Después van a venir las reacciones circulares secundarias, ¿sí? ¿Cuáles son las reacciones circulares secundarias? De los 4 a los 8 meses, ¿sí? En este caso, las acciones intencionales son repetidas para obtener resultados más allá de su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el niño puede hacer determinados sonidos, el niño puede empezar como a balbucear, por ejemplo, ¿sí? Puede decir, por ejemplo, mamá, ¿no? Y entonces mamá lo ve y dice, ¡ay, mi niño, qué bonito!, ¿no? Y le hace fiesta y le sonríe y todo. Y entonces, para el niño también esa acción es reforzante. La acción que le hace mamá también es reforzante para él. Entonces, lo más probable es que el niño vuelva a decir mamá, ¿sí? O papá, o baba, o coca. La palabra más fácil que los niños aprenden de niños es coca. Esa les encanta aprenderla. ¿Y qué hacen? Les dan coca. Bye. Muy bien. ¿Queda clara la diferencia entre reacciones circulares primarias y secundarias? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora tenemos la coordinación de esquemas secundarios. De los 8 a los 12 meses, la conducta del niño es más deliberada y es más intencional. Aquí ya los infantes coordinan previamente el esquema aprendido y usan conductas previamente aprendidas para alcanzar metas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El niño desde su propio accionar va a empezar a condicionarse en función de las consecuencias que el niño tenga. Aquí los niños ya empiezan a asociar lo que nosotros conocemos como el condicionamiento operante. ¿Alguien recuerda lo que es el condicionamiento operante? Controlar de acuerdo a las consecuencias. Eso, así es. La conducta se va a presentar y se va a mantener derivada de sus consecuencias. Entonces, el niño ya empieza a tener más intenciones deliberadas respecto a alcanzar ciertos objetivos, ¿sí? El alimento, ¿sí? El apapacho, las sensaciones placenteras, ¿sí? Y empieza ya a incorporar sus primeros esquemas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que, bueno, va a tender a repetir las conductas de acuerdo a las consecuencias que éstas haya tenido. Y tenemos las reacciones circulares terciarias. ¿Cuáles son las reacciones circulares terciarias? En este caso, ¿sí? Ya más o menos de los 12 a los 18 meses, los niños comienzan a experimentar con nuevas conductas para ver lo que sucederá. Practican variando una acción para obtener un resultado similar en lugar de solo repetir una conducta placentera. Es decir, a esta edad, el niño ya camina, por ejemplo, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay estudios que indican que, por ejemplo, las niñas aprenden a caminar antes que los niños.
Hay niñitas que a los 9, 10 meses ya están caminando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el niño ya tiene más coordinación motor, el niño ya aprendió a coordinar movimientos, ahora se va a encargar de conocer el mundo, de explorarlo. Como el niño ya se puede desplazar, pues ya tiene esta capacidad de poder buscar y de poder interaccionar con su ambiente. Entonces el niño va a ir descubriendo las propiedades físicas de los objetos. Por ejemplo, aquí en la pantalla tienes un niñito que va caminando y de repente apachurra con el pie el patito de hule y el patito chilla. Entonces, ¿qué hace el niño? El niño lo que va a hacer, en lugar de volverlo a aplastar con el pie, lo va a agarrar y lo va a empezar a explorar, es decir, lo va a aplastar, ¿no? Lo va a tirar al suelo, lo va a recoger, ¿sí? Porque el niño necesita conocer qué propiedades físicas tiene el objeto, ¿sí? Por ejemplo, la hora de la comida para ellos es, vaya, es el laboratorio científico, ¿eh? O sea, ustedes no sé si han visto a los bebecitos que, ¿qué es lo que pasa? Les das de comer y agarran la comida y se la embarran, ¿eh? Se la embarran, les encanta jugar eso. ¿Alguien ha visto eso o no? ¿O todavía no les ha tocado? A ver, Sí. cuéntenme alguna experiencia que hayan observado. Yo sí lo he visto. Sí, a ver, cuéntanos, Dani. Bueno, mi sobrina antes agarraba la comida así con las dos manos, Ajá, pero en lugar de comérsela, sí, la apretaba. así es. Ok, muy bien. No se la comía, simplemente la agarraba y la apretaba. Ya. Claro, o te tiran la sopa, ¿no? Te tiran el plato, ¿no? Sí, O se lo embarran, ¿no? O lo vuelves a poner en la mesa y el niño lo vuelve a tirar, ¿sí? o se lo tiran ellos mismos encima también. Ajá, exactamente, así es. ¿Por qué hacen esto los niños? A ver, ¿por qué hacen esto los niños? De acuerdo a lo que estamos viendo acá. ¿Por qué hacen esto los niños? Y él sí. Porque están conociendo las consistencias de las comidas. Claro, así es. Y están conociendo las propiedades físicas de los objetos. El niño necesita incorporar del mundo externo a su interior. Necesita enriquecer sus esquemas, necesita conocer el mundo para poder desplazarse efectivamente. Entonces el niño no solamente va a toparse con el objeto, sino que lo va a explorar, ¿sale? Y esta exploración la conocemos como reacciones circulares terciarias. Muy bien. Y la sexta, las combinaciones mentales. Bueno, el niño alrededor de los 18 meses a los 2 años tiene la capacidad para representar en la mente los objetos y eventos de la memoria, símbolos, palabras, tiene conciencia del espacio y busca la solución de problemas. Los niños ya son, de los 18 meses a los 2 años ya, el niño ya camina, el niño ya está hablando, ¿sí? Ya hace acciones deliberadas, ¿no? Ya agarra la coca y ya intenta ahí servírsela, ¿no? No les den coca a los niños, niñas, por favor, ¿eh? Eso es muy malo para su desarrollo. Denles agua de limón o agua de Jamaica, ¿sí? O agua de piña. Pero no les den coca, por favor, porque luego los educan a eso, a tomar pura coca, 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 coca. Y como es lo más fácil, ahora sí, a nivel de lenguaje, lo más fácil que un niño puede decir coca, y ya sabe decir coca, y bravo, ¿no? Sírvanle. Pues ahí estás reforzando la presencia de ese lenguaje y el niño pues lo asocia inmediatamente. Además que es una descarga de azúcar, que luego dice, ay, ¿por qué salió hiperactivo? Síguele dando coca. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense cómo ya aquí el niño ya tiene la capacidad de controlar su cuerpo, de realizar acciones deliberadas y de poder
accionar intencionalmente en el entorno. Entonces ya está preparado para seguir conociendo y para seguir incorporando esquemas a su pensamiento, ¿vale? A su memoria, ¿sí? Bien. Chicas, ¿dudas de los patrones generales de conducta? No, maestro. ¿No? Ok. Ya ustedes estuvieron revisando, gracias, Canime, ya ustedes estuvieron revisando, chicas, en el listado, ¿sí? Estuvieron revisando la parte del desarrollo psicomotor. Y fíjense cómo vamos desarrollando el desarrollo psicomotor fino y grueso, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero al menos ahorita vamos a ver los patrones que se esperan en el desarrollo psicomotor del niño sano. Ya ustedes ya lo estuvieron revisando ahí con sus evaluaciones, ¿sí? Pero fíjate, muy interesante porque, por ejemplo, ¿cómo va evolucionando la psicomotricidad en el niño sano? Por ejemplo, al mes hace movimientos laterales con la cabeza, ¿sí? Hace el movimiento de gateo y manoteo y pataleo violentos. Eso es lo que esperamos al primer mes. Al segundo mes, la cabeza puede erguirse, ¿sí? Y quedar firme. Se puede volver boca arriba. Se levanta a sí mismo con los brazos y se sienta con algún apoyo. Entre los 4 y 5 meses se esfuerza por sentarse y se sienta solo momentáneamente, ¿sí? A los 6 meses da la vuelta boca arriba o boca abajo, se sienta solo con firmeza y comienza a gatear, ¿sí? A los 8 meses se pone de pie con apoyo con algún mueble. A los 9 meses anda con ayuda y se sienta solo. A los 12 meses se pone de pie solo y camina solo. Ah, chicas, se me estaba olvidando, ¿eh? Los que vean en amarillo es porque vienen en el examen. ¿Vale? Entonces ahí para que estén al pendiente, ¿sí? Muy bien. A los 14 meses, hablamos de 1 año, 2 meses, anda de lado, anda hacia atrás y hace garabatos. A los 24 meses se para sobre un pie solo, brinca sobre el piso con los 2 pies, brinca desde un escalón, hace una torre de 4 cubos, ¿sí? Y puede usar una cuchara. A los 28 meses sube las escaleras solo, poniendo ambos pies en los 2 escalones, y puede copiar un círculo. A los 30 meses anda en puntillas, salta a una distancia de 30 a 60 centímetros aproximadamente, salta sobre un solo pie a 1 o 2 saltos y monta en un triciclo. Bueno, muy bien. Pues fíjense cómo va evolucionando esta parte del desarrollo del niño sano y cómo esperamos ciertas conductas, ¿sí? A determinadas edades, ¿eh? Ahora, el hecho de que un niño no presente estas conductas no quiere decir para nada que esté enfermo, que esté trastornado, que tenga un síndrome. No significa nada. Son índices, son indicadores que me pueden dar la idea de que probablemente se presente algo, pero no quiere decir absolutamente para nada, para nada, para nada, para nada, que tenga algún trastorno el niño, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahí me sorprendió muchísimo el resultado, por ejemplo, que tuvo el niño de Karime y el niño de Monse, ¿sí? Entonces, ahí me sorprendió mucho porque, bueno, presenta indicadores delicados del desarrollo, ¿sí? ¿Cómo trabajaron esta parte de la comunicación con mamá? Es decir, qué le comentaron ustedes, chicas? ¿Cómo reaccionó ella ante la prueba? Porque eso es muy importante. Bueno, yo hablé con ella porque en sí es mi sobrinito y le Ajá, dije, mira, prima, es que le practiqué estos procedimientos y dejé que viera los procedimientos. Y sí, también ella me dijo, no, pues es que yo también he intentado con eso y pues mi hijo no hace la mayor parte de las cosas. E incluso le pregunté a mi mamá porque también convive con una prima de sí. su misma edad. Y me dijo, no, pues es que ya a esa edad tu prima, ella ya sabía los colores, ya sabía decir por lo menos 3 frases,
poner las agujetas o saltar en un pie porque no puedes ni saltar en un pie. O cachar Ok. la pelota, le tienes que decir 1, 2, 3 y ya, y todavía tienes que esperar un momento para que se prepare para atraparla, porque si tú le dices 1, 2, 3 ya y se la avientas, la pelota se cae, él se queda en esa posición y reacciona Mm, muy tarde. Le dije que iba muy lento en su desarrollo, pero tampoco la asusté como usted dijo que ya es un retrasado, por así decir. sí, o una enfermedad o Una algo, ¿no? enfermedad, le dije, pero me dijo que ella lo entendía porque hasta ella lo he visto que no va de acuerdo a su evolución. Claro. Ok, bien, bien, bien. Sí, esa parte es muy importante, ¿eh? Los niños, digamos que no, llevan su propio ritmo en términos del desarrollo. Pareciera, no sé por qué me da la impresión, como que más bien es un niño que tiene una falta de estimulación. Esa es como que la impresión que me da. Ahora es muy superficial, ¿eh? Digo, yo no sé, no lo No, he sí, visto. porque también hablé con ella y me dijo que pues en sí vive en un entorno donde es muy consentido. Como su mamá trabaja porque es mamá soltera, pues Sí, nada más está en la tablet o está viendo programas educativos, pero sí, es muy distraído. ya. ¿Y con quién desarrolla su principal vínculo socioafectivo? ¿Con mamá o con Podría quién? ser con su mamá y sus abuelos. Ok, ya, sí, totalmente. Pues fíjense lo impresionante ahí en esta parte, ¿eh? Pero sí es muy importante esto, chicas, de no predisponer a mamá o a papá respecto a que tenga, aunque saque semáforo rojo, ¿eh? O sea, semáforo rojo no significa ya está trastornado, está enfermo, nada de eso, ¿eh? Prohibido usar esas palabras, ¿eh? Siempre nos expresamos en términos de probabilidad, ¿sí? Y siempre nos expresamos él está expresando una conducta, ¿sí? Que va, digamos, inferior a lo que se esperaría en un niño promedio, ¿sí? En el caso de él, es importante, primero que nada, que mamá lo lleve al doctor. Eso es lo más importante primero, ¿eh? O sea, hay que descartar cualquier anomalía en términos de alguna enfermedad o algún padecimiento que el niño pudiera llegar a tener. Primero. Segundo, entonces si ya todo está bien, entonces vamos con la parte del apoyo psicopedagógico, ya en términos de la estimulación. Ahí falta mucha estimulación, ¿sí? Pero antes que nada tiene que ir al médico, con el pediatra, ¿vale? Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante, cada niño lleva su ritmo, ¿sí? Cada niño lleva su ritmo. ¿Y por qué les digo esta parte, chicas, digamos, de la importancia de cómo utilizamos el lenguaje con los papás? ¿Por qué les comento esto? Porque efectivamente nosotros también podemos estar predisponiendo a papá o a mamá a que traten al niño de determinada manera, ¿no? Que decimos, no, pues, está trastornado, ¿no? Pobre niño, ¿no? Está enfermo, ¿no? Entonces, no, 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 no predispongamos a los chiquillos, por favor, ¿vale? Porque si no, entonces lo único que estamos haciendo es que estamos, pues, asustando a papá o a mamá, ¿sí? Y papá o mamá no son profesionistas, pueden no ser profesionistas como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que estaría ocurriendo, pues simplemente es que estamos poniendo una señal de alarma, ¿sí? Y que los estemos predisponiendo a tratar al niño de determinada manera. Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿vale? ¿Por qué se los digo? Ustedes conocen la historia de Tomás Alva Edison, chicas. ¿Ustedes conocen la historia de Tomás Alva Edison? ¿O no la han escuchado? Creo que sí, A ver, ¿quién la conoce? creo que yo. Adelante, Karime. Que era un niño que no sabía, bueno, como también Albert Einstein, que no sabía ni leer, ni escribir, ni entender, ni nada de nada, y decían, este niño es un retrasado. Ujú.
como que fue experimentando, ¿no? Como que dicen Jean Piaget, creo que sí era, que el niño sí puede desarrollar estas etapas, pero no como lo estableció, puede ser en ese momento que lo estableció o puede ser incluso antes o después. Ajá, muy bien, así es. Pero, ¿sí supiste lo que le pasó en la escuela? No, maestro. Ujú. Bueno, pues resulta que la mamá la mandaron a traer, ¿no? Y le dijeron, nada más, un día llegó por él y se lo llevó a su casa, ¿no? Y le dieron una nota a la mamá, le dieron una nota, ¿no? Y ya, entonces, pues el chiquillo no sabía ni qué onda, y entonces la mamá lee la nota, ¿no? Y ya, y la guarda. Y le dice a Alba Edison que por qué no iba a regresar a la escuela, ¿no? Que por qué no iba a regresar a la escuela. Y le dice su mamá, mira, no vas a regresar a la escuela porque me dijeron que eres un alumno extraordinario y que vas muchísimo más adelante que tus compañeros, ¿sí? Tu rendimiento es extraordinariamente superior, ¿sí? Y pues no te pueden tener ahí. Entonces, mamá lo que hizo fue que ella le enseñó todo, ¿no? A leer, a escribir, a sumar, todo. Y fue desarrollando todas estas capacidades, ¿no? Y lo trataba como el niño, vaya, súper guau, ¿no? Años ya cuando él fue adulto, su mamá muere. Él obviamente ya había terminado la universidad y todo, y su mamá ya había muerto. Cuando murió, recogiendo las cosas de mamá, Tomás Alva Edison se encontró con la nota que le habían dado en la escuela en aquel entonces a la mamá y le dijo, y la nota decía, señora, por favor, no traiga nuevamente a su hijo a la escuela porque su hijo es un retrasado mental. ¿Esto qué nos dice respecto a la parte de la educación y a la parte pues sí, del impacto que tiene cómo tratamos a los niños? A ver, ¿qué nos dice esto? Porque fíjense, Tomás Alva Edison fue el inventor de la bombilla, ¿no? Del foco, ¿sí? ¿Qué nos dice esto respecto a cómo condicionamos a los niños en nuestro ambiente? A ver, ¿qué les dice esto? ¿Nadie? ¿Ya se durmieron? No, podría ser los métodos también que utiliza la escuela, porque Ujú, en vez de mejorarlo, es que me acuerdo de la película que nos recomendó, ujú, en vez de mejorarlo, lo excluyeron, ujú, ujú. y pues eso también está mal de parte de la escuela. Claro. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? El apoyo que también le dio su mamá. El apoyo totalmente. Pero sobre todo, no sé si ustedes, no sé si aquí logramos ver algo que conocíamos como el efecto Pigmalión. ¿Alguien recuerda el efecto Pigmalión? ¿No? ¿Nadie? ¿No lo vimos aquí? El efecto Pigmalión, ¿no? Investíguense qué es el efecto Pigmalión, chicas. Lo que crees es el efecto Pigmalión. Si tú crees que el niño está enfermo, lo va a estar. Pero lo va a estar no porque realmente lo esté, sino porque uno mismo los enferma, uno mismo los incapacita. Ojo ahí, ¿eh? Y al final, el niño efectivamente no puede, pero no porque no pueda, sino porque así lo tratas, porque tratamos a los niños como incapaces, ¿sí? Esa parte del diagnóstico, por ejemplo, ¿sabe qué? Su hijo tiene TDA, trastorno por déficit de atención, ¿no? Y entonces ya lo que haces es, no, entonces, ¿sabes qué? No, es un niño con TDA, ponlo ahí en el rinconcito, ahí que se quede, ¿no? O tiene autismo, ¿no? Porque ahora ya
O es autista, o es Asperger, o es TDA. Ya, en alguna de esas cae. Y ya, le ponemos la etiqueta y así lo tratamos. Y pareciera que esa es como la solución. Y realmente el diagnóstico tiene que ayudarte a generar una solución. El diagnóstico te tiene que ayudar a ver cómo potencias el desarrollo. No, el diagnóstico te tiene que ayudar a etiquetar al niño y a estigmatizarlo. Porque eso es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante de esa parte, ¿eh? Por eso les digo, chicas, aunque sea semáforo rojo, ustedes no alarmen a mamá o a papá. Lo importante aquí es identificar que está presentando comportamientos que no van de acuerdo a su edad, de acuerdo a la mayoría, y es importante descartar cualquier afección médica que pudiese estar presente por la salud del niño y dar algunas recomendaciones en términos ya de cómo estimular mejor su desarrollo, que ya después vamos a entregar lo que sería el informe final. Chicas, otra cosa muy importante de la evaluación, no entreguen, por favor, no entreguen ese informe a papá o mamá. Ese es para nosotros. Yo después te voy a dar un formato en donde vamos a vaciar toda esa información para que le entreguemos un informe final a papá o mamá. ¿Sale? Pero no me entreguen nada de esa información a papá o mamá porque hay elementos que ellos no conocen, no, digamos, no tienen como este dominio y hay que hacer un informe más coloquial, más amigable, que sea más funcional, que sea más útil para papá o mamá. ¿Sale? Entonces no entreguen nada. Ese nomás me lo entregan a mí ahorita. Y después yo te voy a dar un formato en donde tú vas a entregar ya el informe final a papá, mamá o la escuela donde vayas a entregar este informe. ¿Queda? ¿Sí estamos? Sí, maestro. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos entonces, chicas, con el siguiente indicador que es la permanencia del objeto. Acuérdense, esto es pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. ¿Qué es la permanencia del objeto? La permanencia del objeto es la comprensión de que los objetos siguen existiendo, aunque no puedan ser vistos. ¿Sí? La permanencia del objeto es una capacidad que el niño tiene que desarrollar al final de la etapa sensoriomotora. Cuando el niño ya tiene la capacidad y la conciencia de que los objetos existen, aunque no puedan ser vistos, entonces yo ahí me doy cuenta que el niño ya tiene una evolución cognitiva. ¿Estamos? Es importante ver que esta permanencia del objeto se va desarrollando por etapas. ¿Sí? Se va desarrollando por etapas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo cómo se desarrolla estas etapas o esta etapa de la permanencia del objeto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir revisando cada una de las etapas. Y la primera es, bueno, si pudiéramos ver como coloquialmente qué es la permanencia del objeto, pues es este jueguito que hacemos con los niños de, a ver, ¿a dónde está el bebé? ¿A dónde está el bebé? Y nos tapamos, ¿no? Y desaparecemos. ¿Y qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Depende de la edad. ¿Mande? Reírse. Se ríe, así es, se ríe. ¿Qué más puede hacer? Te puede hacer las Bueno, manos algunos al lado. bebés lloran, ¿no? ¿Mande? Y empiezan a buscar a la persona. Ujú. Así es. Pueden empezar a buscar a la persona, pero esto va por etapas, ¿vale? Entonces, la primera etapa le llamamos etapa de no expectativas. Entonces, esto ocurre más o menos en los primeros 2 meses del niño, de vida del niño. En los primeros 2 meses pareciera que el niño como que no mira algo en específico, ¿sí? Y pareciera como que su mirada es como impersonal, como que no te ve fijamente. Acuérdense que los primeros meses el sentido de la vista del niño está todavía muy inmaduro.
Entonces el niño no percibe con claridad todavía los objetos, ¿sí? Entonces, el niño como que apenas está agarrando la onda de a dónde llegó, ¿no? Entonces es como que, a ver, espérame, aguántame, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿No? Entonces no hay expectativas. El niño se queda como que con la mirada fija y como que está viendo, pero pareciera que no te ve fijamente, ¿sí? Entonces, pasando los 2 meses, de los 2 a los 4 meses, el niño pasa a la segunda etapa de la permanencia del objeto, que son las expectativas pasivas. Las expectativas pasivas es, tú le pones un objeto al niño, ¿sí? Y el objeto, sobre todo un objeto que le llame la atención, ¿no? Un muñeco, un peluche, ¿sí? Y el niño se le queda viendo al objeto, ¿sí? Pero si tú le desapareces ese objeto, el niño nada más se queda como viendo qué pasó, así como que ahí desapareció, pero ya, o sea, si otro estímulo capta su atención, voltea a ver otra cosa, ¿sí? Se le llama expectativas pasivas porque el niño nada más se queda viendo así, pero no hace otra cosa. ¿Sí estamos? Desaparece el objeto y el niño, pues, ya dice, bueno, bye, ¿no? Y se va a ver otra cosa. ¿Sí estamos? Esa es la parte de las expectativas pasivas que se presenta de los 2 a los 4 meses. ¿Sí? Luego viene la búsqueda de objetos parcialmente escondidos. ¿Qué pasa? Ya más adelante, el niño desarrolla una habilidad para reconocer objetos semivisibles y busca aquellos que son semiocultos. Es decir, si tú, por ejemplo, le pones el peluche delante de él y se lo escondes es decir, que él vea que el objeto se esconde, pero le dejas un índice o una parte, por ejemplo, la orejita del peluche queda en su campo visual, el niño va a hacer por buscarlo, porque sabe que está ahí escondido, pero porque tiene ese índice o esa parte que le indica que está escondido, ¿sí? Esa es la tercera etapa, que se presenta después de los 8 meses. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, fíjense cómo empieza el niño desde las no expectativas hasta ya la búsqueda de objetos parcialmente escondidos. Pero aquí, ojo, el niño tiene una parte del objeto que todavía alcanza a ver. Ahora, ya de los 8 a los 12 meses, el niño va a buscar objetos totalmente ocultos, aun cuando otra persona se los haya escondido. Pero ojo, en este caso, el niño evidentemente tiene que ver esta parte de el desplazamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le desplazas al niño el objeto y el niño va a hacer esta acción de querer buscarlo. Ya que hay una etapa muy activa en el niño, en donde el niño ya busca el objeto, aunque no tenga un índice o una parte que él haya visto, o que él esté viendo en ese momento. La búsqueda de objetos escondidos después de un desplazamiento visible. De los 12 a los 18 meses, cuando un objeto es escondido a otro, será igual buscado por el niño, donde lo vio por última vez, ¿sí? La permanencia del objeto va a ser real siempre que el desplazamiento sea visible. Es decir, el niño va a hacer el esfuerzo de búsqueda del objeto siempre que, ¿qué? Siempre que él haya visto dónde pusieron ese objeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú le puedes poner, por ejemplo, al niño un peluche y le puedes poner encima una sábana. ¿Sí estamos? Si el niño ve que el peluche lo escondiste debajo de la sábana, lo que va a hacer es que va a jalar la sábana y ahí va a encontrar el peluche. Ahí va a estar. ¿Sí estamos? Aunque el niño no tenga el índice en ninguna parte, pero el niño tiene que ver, ¿sí? Digamos, para hacer la búsqueda. ¿Vale? Y ahí hablamos de que ya hay una permanencia del objeto. ¿Sí estamos? ¿Por qué?
Porque el niño tiene la conciencia de que los objetos existen aunque ya no estén en su campo visual. ¿Vale? Y por último tienes la permanencia del objeto y el sentido del espacio. De los 18 a los 24 meses queda por completo establecida la noción de la permanencia del objeto. Y los niños lo buscan incluso si no se vio dónde se escondió el objeto. Es decir, tú agarras el peluche y le pones una sábana encima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño? El niño, evidentemente, lo que va a hacer es que va a jalar la sábana. ¿Sí? Pero si tú encima, antes de haberle puesto la sábana, por ejemplo, el niño no se dio cuenta que pusiste, no sé, una gorra o un sombrero u otra sábana, el niño jala la sábana y no ve el objeto, el niño va a jalar el otro objeto, la gorra o donde hayas puesto el muñeco, para que a fin de que el niño lo va a encontrar de alguna manera. ¿Sí? Es decir, aunque el niño no haya visto el desplazamiento tal cual, el niño va a hacer la búsqueda porque sabe que el objeto está ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos desarrollando la parte de la permanencia del objeto, desde las no expectativas hasta el desarrollo de la permanencia del objeto y el sentido del espacio. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas de esta parte? Ninguna. ¿No? Ok. Muy bien. Ahora, es importante que en este sentido, ¿sí? Es importante que en este sentido ustedes realicen o ya hayan realizado el registro observacional de la permanencia del objeto. Por ejemplo, en este caso, el chiquillo que ustedes observaron, pudieron hacer el experimento de la permanencia del objeto. A ver que por ahí Monse o Karime y también Yelsi y Dani. Sí. Uh-huh. ¿Cómo le fue? Sí, maestro. Pues bien, porque me di cuenta de que, bueno, ella tiene una muñequita que le gusta mucho. Uh-huh. Entonces, de un momento a otro la dejó en el mueble. Ajá. Yo la agarré y la puse en mi tocador. Ok. Ella se dio cuenta de que yo la puse ahí. Sí. Entonces, la puse encima de unas hojas de unos dibujos que me regalaron. Sí. Ella lo que hizo fue jalar los dibujos Sí. para que la muñeca se cayera y la pudiera agarrar. Entonces lo que hizo fue que llegó a mi cuarto, jaló las hojas y al jalarlas la muñeca cayó y ya la pudo agarrar. Ok. Muy bien, excelente. Muy bien. Que fíjense ahí, por ejemplo, tiene toda esta parte de la conciencia en el sentido del espacio, ¿no? Y la solución de problemas. ¿Sí? Muy bien. Y en tu caso, Karime y Monse. Pues le enseñamos una pelota morada grande porque le encantan las pelotas y estuvimos jugando un rato con él, sino que en un momento pues yo la escondí y le preguntamos, ¿y la pelota dónde está? Entonces empezó a buscarla como loco y al final se la encontró. Ok, bien, excelente, muy bien, perfecto, muy bien. Pero fíjense cómo todo va teniendo como esta evolución, ¿no? Es decir, cómo vamos observando estos indicadores muy específicos del desarrollo, ¿no? Muy bien. En tu caso, Yelsi. Pues como tal no lo apliqué, profe, pero sí, él se molesta a la hora que no encuentra sus cosas. Ok. Entonces voy a tratar de hacerlo con algo que no le guste. Ah, ok, bueno, Porque muy bien. empieza a patalear y empieza a gritar. Ok. No le gusta que agarren sus cosas. Ya. Ok, bueno, ahí hay que checar la parte del desarrollo socioafectivo, ¿eh? Muy bien. Perfecto, chicas. Perfecto. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, ¿vale? Ya en la siguiente clase vamos a empezar a revisar lo que es el desarrollo del lenguaje, ¿sí? Y
y el desarrollo psicosocial, ¿sí? Entonces, chicas, no sé cómo vayamos hasta acá, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, ¿cómo vamos? Todo bien. Todo bien. Perfecto, muy bien, chiquillas, excelente. Pues ahí estamos entonces, ¿vale? Oigan, una pregunta, ¿ustedes ya saben cuándo es el examen? ¿Ustedes creen que ya me entregaron? Fui a la escuela, me entregaron el acta de calificación y no me dieron la fecha del examen. ¿Alguien sabe? ¿Ya la tienen por ahí? ¿Cuándo nos toca? Cuéntenmelo todo, quiero saber. El 18 de octubre. O sea, ya. O sea, tenemos la otra semana y de ahí tras examen. Wow. ¿Y cómo se sienten? Bien, ¿no? No, profe, no va a haber examen porque al día siguiente es mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 19, entonces no hay examen para todos. Que te quede el 18, mi vida. Está excelente. Si hubiera sido el 19, hubiera dicho, no hay examen para nadie. Es que es una semana Es de que es el cumpleaños. 18, profe. Nada de eso, ¿eh? Bueno, muy bien. Ah, bueno, ándele pues. Pues entonces nos vemos la siguiente semana. Concluimos y de ahí tenemos nuestro examen. ¿Sale, vale? Sí, Ándele maestro. pues, chicas. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo, si así lo permite la vida y el cobicho. Nos vemos para la siguiente, ¿sale? Chao, chao. Gracias, maestro. Hasta Hasta luego. luego, maestro. Gracias. Adiós, Hasta maestro. luego.